Los gritos venían de los caballos, no de las espadas golpeando armaduras, ni de hombres muriendo en el barro. Provenían de los caballos, heridos en los flancos por flechas, galopando ciegos y aterrorizados a través de las líneas del ejército al que se suponía debían salvar. Y mientras esos caballos corrían, se llevaban consigo todo aquello con lo que la fuerza militar más poderosa de la Europa medieval contaba para ganar. En la mañana del 25 de octubre de 1415, aproximadamente 6.000 soldados ingleses se encontraban en un campo recién arado en el norte de Francia. Los relatos contemporáneos y las investigaciones de historiadores, incluida Juliet Barker, sitúan sus números en unos 5.000 arqueros y 900 hombres de armas. Muchos de ellos sufrían una disentería tan grave que, según la documentación de Barker de fuentes contemporáneas, los soldados se habían cortado sus propios calzones durante la marcha solo para poder seguir moviéndose. Habían caminado 260 millas en 17 días con los estómagos casi vacíos. Frente a ellos se encontraba un ejército francés que los historiadores convencionales, incluidos Barker, Jonathan Sumption y Clifford Rogers, estiman entre 20.000 y 36.000 hombres, 3 duques reales, 9 condes, el condestable de Francia, el mariscal de Francia, la aristocracia militar reunida de un reino. Enrique V ordenó a su ejército enfermo, hambriento y superado en número que avanzara hacia ellos. He aquí lo que las crónicas nunca han respondido del todo. ¿Por qué estaba tan seguro? La gesta Henrici Quinti, lo más parecido que tenemos a un relato de un testigo ocular inglés de la campaña, escrito por un capellán de la casa del rey. Registra que el propio consejo de Enrique le suplicó que no marchara por tierra desde Harfleur en primer lugar. Él los desautorizó. Marchó 260 millas hacia una confrontación que no tenía derecho táctico a sobrevivir. Y luego, en una estrecha franja de tierra de cultivo entre 2 bosques franceses, obtuvo una de las victorias militares más decisivas de la era medieval. Las crónicas documentan lo que hizo. Nunca han explicado del todo lo que sabía, o creía que le dio la certeza necesaria para hacerlo. Antes de que esto termine, entenderás 3 cosas que la historia popular tiende a sepultar. Primero, la táctica que neutralizó el arma más poderosa de Francia fue tomada directamente de 2 batallas que ya habían humillado a Francia 70 años antes, y el alto mando francés cayó en ella de todos modos. Segundo, el oficial inglés de mayor rango muerto en Agincourt no murió por un arma francesa, sino por el peso de los cuerpos franceses, y su título pasó a un sobrino de 4 años que aún no podía sostener una espada. Y tercero, las bajas de una sola tarde dejaron tal vacío en el poder político francés que el duque de Borgoña, que casi no había contribuido a la batalla, marchaba sobre París en 10 días, poniendo en marcha la cadena de acontecimientos que le daría a Enrique la corona francesa 5 años después. Para entender por qué un rey que tenía todas las razones para navegar de regreso a la seguridad eligió en cambio marchar 260 millas hacia el ejército más grande de Francia, debemos retroceder a 1413, y al momento en que Enrique V decidió que Francia no era un premio a negociar, era una deuda que Dios tenía con él. Nació en Monmouth, Gales, aproximadamente el 16 de septiembre de 1387. Un detalle que vale la pena notar porque significa que, en la mañana de Agincourt, Enrique V de Inglaterra tenía 28 años. No era un prodigio.
No era un joven comandante superado por las circunstancias. Era un soldado probado, experimentado y entrenado deliberadamente, que se había estado preparando para este momento durante toda su vida adulta. La dinastía Lancaster, que Enrique heredó, tenía un problema que ningún éxito en el campo de batalla podía resolver permanentemente. Su padre, Enrique IV, había arrebatado el trono inglés a Ricardo II en 1399. Esa usurpación había ocurrido 12 años atrás, para cuando Enrique V fue coronado, en 1413, pero su sombra no se había disipado. La dinastía gobernaba por la fuerza y la supervivencia, no por un derecho indiscutible. La rebelión había surgido repetidamente. El levantamiento de los Percy en Shrewsbury en 1403, la larga insurgencia galesa de Owain Glyndŵr, la agitación lollarda, la conspiración de Southampton. Siempre había alguien que creía que la corona de los Lancaster se asentaba sobre una cabeza ilegítima. Enrique había estado en Shrewsbury a los 16 años, luchando junto a su padre. Los relatos contemporáneos documentan que fue alcanzado en la cara por una flecha durante esa batalla, una flecha que se alojó en el hueso cerca de su ojo. Lo que siguió fue una de las piezas más notables de documentación quirúrgica medieval que se conservan. Relatos casi contemporáneos describen el procedimiento requerido para extraer la punta de la flecha, que involucró un instrumento diseñado especialmente insertado 6 pulgadas en la herida, mientras el hijo del rey se mantenía quieto. Se mantuvo quieto. Se recuperó. Aprendió a los 16 años que las flechas se podían sobrevivir, que el miedo era una elección y que la diferencia entre los reyes y los hombres que comandaban era a menudo simplemente la voluntad de enfrentar el mismo peligro. Para cuando Enrique subió al trono en 1413, su educación militar estaba completa. Lo que quedaba era el problema político. Una guerra extranjera exitosa, específicamente la guerra con Francia, que su tatarabuelo Eduardo III había comenzado en 1337 por las reclamaciones en disputa sobre la corona francesa, serviría para múltiples propósitos simultáneamente. Unificaría a la nobleza inglesa contra un enemigo común en lugar de entre ellos mismos. Generaría ingresos a través de la conquista y los rescates de los señores franceses capturados. Y en términos más crudos, le daría al hijo de un usurpador una razón para que la gente dejara de pensar de dónde venía su trono. Las demandas territoriales de Enrique a Francia eran extraordinarias. Quería la restauración total del imperio angevino, Normandía, Turena, Maine, Aquitania y más. Los historiadores señalan que incluso una Francia distraída y debilitada era poco probable que concediera esto, y Enrique pudo haberlo sabido. La evaluación de la británica es que, aunque era poco probable que tales demandas fueran concedidas incluso por el distraído gobierno de Francia, bajo el rey Carlos VI, Enrique parece haberse convencido a sí mismo de que sus reclamaciones eran justas. Si esa convicción era fe genuina o un posicionamiento estratégico, las crónicas no resuelven la cuestión. Lo que las crónicas sí documentan es que Enrique se preparó con una minuciosidad metódica. Organizó el transporte marítimo, reunió un ejército de aproximadamente 11.000 a 12.000 hombres, incluidos unos 2.500 hombres de armas y 8.000 arqueros, según la gesta Henrici Quinti. Organizó la financiación a través del Parlamento y préstamos de ciudadanos ingleses adinerados. Solo Londres, según History.com,
prestó el equivalente moderno de aproximadamente 5 millones de dólares, garantizados con piezas del tesoro real, incluida una corona incrustada de diamantes. Y 3 semanas antes de la fecha prevista para zarpar, Enrique descubrió una conspiración para matarlo. La conspiración de Southampton, que involucraba a Enrique, Lord Scrope y Ricardo, conde de Cambridge, planeaba reemplazar a Enrique con el conde de March. Enrique hizo arrestar y ejecutar a los conspiradores. Luego zarpó de todos modos, el 11 de agosto de 1415. La flota que transportaba a 11.000 soldados ingleses a través del Canal de la Mancha se dirigía hacia un asedio, una marcha y un encuentro con el ejército francés que el consejo de Enrique le suplicaría evitar. Había sobrevivido a una flecha en la cara. Había sobrevivido a un complot de asesinato. Se había estado preparando para esta guerra desde antes de que pudiera ser llamado legalmente un hombre. Lo que le esperaba en Francia no era solo un ejército. Era un reino en las etapas finales de destruirse a sí mismo, y Enrique tenía la intención de ser el que quedara en pie cuando la destrucción terminara. El rey de Francia creía que estaba hecho de cristal. Esto no es una metáfora, es historia médica. Carlos VI de Francia sufrió episodios recurrentes de una enfermedad psicótica grave, documentada extensamente en las crónicas reales francesas. En los peores periodos de su condición, y hubo muchos, se dice que Carlos creía que su cuerpo estaba construido de cristal, que se haría añicos si lo tocaban. Se dice que tenía varillas de metal cosidas en su ropa para protegerse de impactos. A veces no reconocía a su propia familia, no podía gobernar consistentemente y no había podido hacerlo durante años. En este vacío se precipitaron 2 facciones, y lo que siguió fue una guerra civil que hizo que Francia fuera funcionalmente ingobernable en el momento exacto en que más necesitaba ser gobernada. De un lado estaban los Armagnacs, alineados con la Casa Real y dominados por Luis, duque de Orleans. Del otro estaban los borgoñones, liderados por Juan, duque de Borgoña, un hombre cuyos cálculos políticos eran tan precisos y tan fríos que los historiadores lo han comparado con un jugador de ajedrez que observa a sus oponentes limpiar el tablero de piezas que él no ha usado. Las 2 facciones habían pasado de la rivalidad política a la violencia real. Mientras Enrique reunía una flota de invasión en Inglaterra, Francia estaba sumida en una guerra civil que ya había producido asesinatos, alianzas cambiantes y la parálisis efectiva del gobierno central. La estructura de mando francesa que se reunió para responder a la invasión de Enrique en 1415 reflejaba directamente esta disfunción. El ejército estaba nominalmente comandado por Charles d'Albret, el condestable de Francia, y Jean Le Mengre, conocido en toda Europa como Boucicaut, el mariscal de Francia. Ambos eran soldados experimentados y profesionales. D'Albret había sido un administrador militar capaz durante años. Boucicaut había luchado en Nicópolis en 1396 y sobrevivió a una derrota catastrófica allí, aprendiendo el tipo de humildad táctica que proviene de ver a un ejército destruido por su propio exceso de confianza. Múltiples fuentes contemporáneas e historiadores confirman que ambos hombres reconocieron lo que Enrique estaba intentando y argumentaron en contra de un enfrentamiento directo. Fueron superados en rango, no militarmente, sino socialmente, y en la jerarquía feudal que regía las decisiones de mando francesas, el rango social era efectivamente rango militar.
Varios grandes duques estaban presentes en el ejército francés, hombres que superaban en rango a Adalbret y Boucicaut en la jerarquía francesa, independientemente de sus credenciales en el campo de batalla. Estos señores se habían reunido de toda Francia para aplastar una invasión inglesa y tenían la intención de aplastarla de la manera apropiada para su estatus, en la primera fila, en el punto de máxima gloria, con el máximo número de testigos de alta alcurnia. Querían la batalla, querían los rescates, querían el crédito por poner fin a la incursión inglesa. Según Enguerrand de Monstrelet, el cronista borgoñón casi contemporáneo, se dice que los caballeros franceses apostaban sobre quién de ellos capturaría a Enrique personalmente, con unas 400 lanzas apostando aproximadamente 1.500 escudos de oro sobre esta cuestión la noche antes de la batalla. Y el propio duque de Borgoña casi no contribuyó nada. Juan de Borgoña había enviado una fuerza simbólica para satisfacer la apariencia de lealtad a la corona, y luego observó desde una distancia prudente. Lo que estaba observando era el resultado. Si el ejército dominado por los Armagnac aplastaba a Enrique y la facción Armagnac salía de la campaña con su prestigio intacto, Borgoña no estaría mejor posicionado que antes. Si el ejército Armagnac era destruido, la facción Armagnac, que había dominado la corte francesa y a la que Borgoña detestaba, se quedaría sin líderes y París estaría disponible. Los historiadores confirman que había comenzado a maniobrar hacia ese resultado exacto, antes incluso de que el ejército de Enrique llegara a la costa. He aquí lo que hacía a Francia genuinamente peligrosa, a pesar de toda esta disfunción. Los soldados individuales que había reunido eran extraordinarios. Los Savaron, los hombres de armas acorazados en el núcleo del ejército francés, eran guerreros profesionales con algunas de las mejores armaduras de placas de Europa. El condestable d'Albret, a pesar de todos los problemas políticos por encima de él, era un líder capaz. Boucicaut era uno de los comandantes de combate más experimentados del continente. Los hombres que comandaban habían entrenado para la guerra desde la infancia, vestían armaduras que representaban décadas de refinamiento metalúrgico y montaban caballos criados y entrenados específicamente para la guerra de caballería. Francia no era débil. Francia era muy fuerte y estaba muy dividida, y esa combinación resultaría más peligrosa para ella misma que para sus enemigos. D'Albret y Boucicaut sabían lo que venía, argumentaron en contra y perdieron la discusión ante hombres cuya confianza en su propia nobleza no pudieron superar. Los esqueletos cuentan la historia con mayor claridad. Cuando el barco de guerra de Enrique VIII, el Mary Rose, se hundió en el Solent en 1545 y fue rescatado del lecho marino en 1982. Los arqueólogos encontraron entre su carga 172 arcos largos intactos. También encontraron a los hombres que los habían usado. Los esqueletos de los arqueros a bordo del Mary Rose mostraban algo notable: brazos izquierdos significativamente más grandes que los derechos, columnas vertebrales torcidas y articulaciones engrosadas y deformadas alrededor de la muñeca izquierda, el hombro izquierdo y los dedos derechos. Estas no eran heridas, eran adaptaciones. La firma física de toda una vida, tensando un arco con un peso de tracción que los hallazgos del Mary Rose confirmaron en un promedio de 150 a 160 libras. Para comparar, un arco utilizado en una competición de tiro con arco olímpico hoy en día suele tener una tracción de unas 50 libras.
Los arqueros de tiro largo ingleses no eran atletas en el sentido moderno. Sus cuerpos habían sido remodelados físicamente desde la infancia por su arma. El arco largo inglés medía aproximadamente 6 pies de altura. A menudo era más alto que el hombre que lo portaba, construido a partir de una sola pieza de tejo que aprovechaba las capas naturales de la madera. El duramen más duro en el interior del arco para resistir la compresión, la albura más flexible en el exterior para resistir la tensión. El resultado era un arma que podía proyectar una flecha de guerra con suficiente fuerza, a corta distancia, para penetrar armaduras en las articulaciones y aberturas de la cara. Un arquero entrenado podía disparar de 10 a 12 flechas por minuto, según el consenso de los historiadores. Un ballestero, por comparación, podía lograr de 2 a 3 virotes por minuto. En un campo de batalla, esa diferencia no era táctica, era existencial. La ley inglesa había estado fabricando esta ventaja durante más de un siglo. Múltiples estatutos requerían que los hombres ingleses, aptos de ciertos niveles de ingresos, poseyeran arcos y practicaran regularmente. Los pueblos estaban obligados a mantener campos de tiro con arco. Los niños entrenaban desde los 7 años. Una ley bajo Enrique I supuestamente eximía de procesamiento a cualquiera que matara a un hombre durante la práctica de tiro con arco. La corona se tomaba así de en serio el mantenimiento de su reserva de arqueros entrenados. El resultado, para 1415, era algo que ninguna otra nación europea podía replicar. Una reserva permanente de decenas de miles de hombres que habían estado tensando arcos pesados la mayor parte de sus vidas, cuyos cuerpos se habían adaptado físicamente a la tarea y que podían mantener una cadencia de fuego que convertía en un disparate matemático cualquier carga de caballería. Los franceses, por el contrario, habían tomado una decisión filosófica deliberada. La cultura militar francesa asociaba el arco con sirvientes y hombres a sueldo, no con nobles, ni con el ideal caballeresco del guerrero acorazado a caballo. Ya en 1368, el rey Carlos V había ordenado el entrenamiento masivo de arqueros franceses, pero la resistencia de la nobleza fue feroz. Las fuentes señalan que la nobleza consideraba el arco como un arma de campesinos, inadecuada para hombres de su posición. 47 años de evidencia de que esta creencia era catastróficamente errónea. Crecy en 1346. Poitiers en 1356. No los habían persuadido. El ejército de Enrique V en Agincourt, como confirman la gesta Henrici Quinti y otras fuentes contemporáneas, estaba compuesto por aproximadamente un 80% de arqueros de tiro largo. De los cerca de 6.000 soldados que marcharon al campo de batalla, aproximadamente 5.000 eran arqueros. Los 900 a 1.000 hombres de armas que los complementaban no eran el arma principal, eran el yunque. Los arqueros eran el martillo. Considera lo que eso significaba en términos prácticos. 5.000 arqueros, cada uno capaz de 10 flechas por minuto, representaban una producción sostenida de 50.000 flechas por minuto en el pico de fuego. En los primeros 3 minutos de un enfrentamiento, esa fuerza podía teóricamente proyectar 150.000 flechas. Incluso teniendo en cuenta la fatiga, la reducción del fuego bajo condiciones de combate y los límites prácticos del suministro de municiones.
La fase inicial de cualquier enfrentamiento que Enrique diseñara produciría una tormenta aérea de astiles con punta de hierro que ningún ejército en la Europa medieval se había preparado adecuadamente para enfrentar. El ejército francés en Agincourt sí tenía ballesteros y tropas de proyectiles, aproximadamente de 4.000 a 5.000 según las estimaciones, pero sus comandantes los colocaron detrás de los hombres de armas en la formación francesa. Su capacidad de ataque a distancia fue neutralizada antes de que se disparara un solo virote. Esto no fue mala suerte. Fue la consecuencia inevitable de una estructura de mando donde el prestigio social, luchar en la vanguardia, donde estaba la gloria, pesaba más que la lógica táctica. Enrique había elegido su ejército. Los franceses habían elegido sus tradiciones. La pregunta era si el campo entre ellos permitiría que esas tradiciones sobrevivieran al contacto con la física. Se suponía que Harfleur tomaría unos pocos días. Enrique desembarcó en la costa de Normandía el 14 de agosto de 1415, con aproximadamente 11.000 hombres, y la suposición táctica de que el puerto estratégicamente importante de Harfleur, que controlaba la desembocadura del Sena y el acceso a Normandía, caería rápidamente. Se equivocó por 5 semanas. El asedio se prolongó durante agosto y septiembre mientras la guarnición resistía y reforzaba sus defensas, y mientras el ejército sitiador inglés acampaba en terrenos bajos cerca de las marismas del río en el calor del verano. Siguió la enfermedad, específicamente la disentería, que se propagó a través de un campamento de miles de hombres y caballos en condiciones insalubres, con la eficiencia que los ejércitos medievales habían aprendido durante siglos a esperar y temer. Harfleur cayó el 22 de septiembre, pero la victoria tuvo un precio catastrófico. La gesta Henry Sickinti registra pérdidas enormes en el asedio. Lo que no se discute es esto: el ejército de Enrique se había reducido de aproximadamente 11.000 a unos 6.000 o 9.000 hombres, con muchos de los restantes activamente enfermos. Guarneció la ciudad capturada, nombró un gobernador inglés y se enfrentó a una decisión. La opción sensata era obvia: regresar a casa por mar. La temporada estaba avanzada, la campaña había costado mucho más en hombres de lo que nadie había previsto, y el ejército francés se estaba reuniendo alrededor de Rouen con tiempo para interceptar cualquier cosa que Enrique eligiera hacer a continuación. Su propio consejo presentó el argumento sensato: tomar la flota, ir a Calais y de ahí a casa para reagruparse. Enrique les dijo que, en cambio, marcharía hacia Calais. La marcha comenzó el 8 de octubre de 1415. Calais estaba a unas 260 millas al norte. Enrique esperaba cubrir la distancia en aproximadamente 8 días. Los franceses tenían otros planes. La caballería bloqueó los cruces conocidos del Somme y destruyó puentes, obligando al exhausto ejército de Enrique a dirigirse hacia el este y tierra adentro, añadiendo días a una marcha que ya estaba destruyendo a hombres que no se habían recuperado de Harfleur. La comida escaseaba críticamente. Los franceses quemaron el campo para negar suministros a los ingleses, lo que Barker documenta a través de relatos contemporáneos, que los soldados se habían cortado sus propios calzones para acomodar la disentería que continuaba azotando al ejército. Es uno de los detalles más visceralmente específicos de la historia militar medieval. Estos hombres no marchaban en silencio y dignidad. Marchaban en la miseria,
mantenidos unidos por la disciplina y el simple hecho de que detenerse significaba la rendición. Enrique finalmente encontró un cruce del Somme en Boyens el 19 y 20 de octubre, casi 2 semanas después de iniciada la marcha. Cruzó y giró hacia el norte. El ejército francés, que lo había estado siguiendo por la orilla opuesta, cruzó también y se adelantó para bloquear su camino. Para el 24 de octubre, con Calais a solo unas 45 millas de distancia, 2 días de marcha para un ejército sano, los franceses se habían posicionado bloqueando la carretera. Los dos ejércitos acamparon a la intemperie esa noche, a la vista de las hogueras del otro, lo suficientemente cerca como para que las fuentes contemporáneas describan poder escuchar sonidos del campamento opuesto. Los ingleses habían estado marchando durante 17 días. Estaban casi sin comida. No venía ninguna fuerza de relevo. Calais estaba a 1 día y medio de distancia y era completamente inalcanzable. Enrique tenía 2 opciones: luchar en el terreno que los franceses habían elegido o rendirse y esperar un trato decente. No eligió ninguna de las dos. Eligió luchar, pero en un terreno de su propia elección. Múltiples fuentes confirman que D'Albret y Boucicaut habían estado abogando por la estrategia francesa más paciente durante la persecución: rodear a los ingleses, negarles comida y sueño, y aceptar su rendición cuando el hambre y la enfermedad completaran lo que la marcha había comenzado. Los nobles franceses los desautorizaron. Querían batalla. Estaban a punto de obtener exactamente lo que querían, y el resultado quedaría registrado en las listas de los heraldos durante 600 años. Las hogueras en el campamento francés ardían con suficiente intensidad como para ser vistas desde las líneas inglesas. La crónica de Monstrelet registra el campamento francés esa noche como festivo. Los grandes señores jugaban y apostaban, confiados en lo que traería la mañana. Se dice que unos 400 caballeros habían apostado 1.500 escudos de oro sobre quién capturaría al rey inglés. Los franceses esperaban obtener rescates. Los prisioneros de alto rango en la guerra medieval eran mercancías enormemente valiosas. El duque de Orleans, por ejemplo, eventualmente generaría un rescate lo suficientemente grande como para sostener un pequeño reino. Y los señores franceses entendían que el propio Enrique V, capturado, sería el prisionero más valioso tomado en una generación. No estaban pensando en la posibilidad de la derrota. Estaban pensando en cómo dividir las ganancias de la victoria. Al campamento de Enrique se le ordenó silencio. La gesta Henrici Quinti lo registra directamente. Órdenes estrictas contra el ruido, contra la luz, contra cualquier cosa que comunicara debilidad o desorden a los franceses que observaban desde el otro lado del campo. Los soldados debían permanecer quietos y protegerse de las incursiones nocturnas francesas. Una pequeña incursión fue repelida sin incidentes significativos. Lo que las tropas inglesas hicieron en ese silencio, lo que pensaron, lo que rezaron, los acuerdos que hicieron con Dios de la manera particular en que los hombres hacen acuerdos con Dios cuando están seguros de que están a punto de morir, las crónicas lo preservan solo de forma general. Los sacerdotes escucharon confesiones en todo el campamento inglés esa noche. Enrique se movió entre sus hombres. La gesta confirma que el rey caminó por su campamento esa noche, hablando con grupos de soldados, visible y presente entre la gente que comandaba.
si lo hizo disfrazado, como Shakespeare dramatizó en la famosa escena nocturna de Enrique V, donde el rey toma prestada una capa y camina de incógnito, no está confirmado en las fuentes contemporáneas. Lo que Shakespeare le dio a la escena fueron las palabras y el anonimato. Lo que la gesta documenta es el hecho de que Enrique no pasó la noche antes de Agincourt en la comodidad de su tienda de mando. Caminó, habló. Estuvo, según todos los relatos contemporáneos de su carácter, genuinamente presente con su ejército. Múltiples historiadores señalan que compartía las penalidades de las campañas con sus tropas, y que esta combinación de coraje físico y presencia visible era un elemento deliberado y consistente de su estilo de liderazgo. La mañana trajo preparativos prácticos. Enrique recibió misa antes del amanecer. Organizó sus 3 divisiones bajo comandantes experimentados, posicionándose él mismo en la batalla principal, en el centro. Sir Thomas Erpingham, descrito como un caballero encanecido por la edad y el honor, fue asignado para organizar el despliegue inglés. Fuentes contemporáneas también documentan que Enrique hizo un gesto diplomático la noche anterior a la batalla, ofreciendo entregar Harfleur y pagar reparaciones a cambio de un paso seguro a Calais. Los franceses declinaron. Si esto fue una negociación genuina o una demostración calculada de que había buscado la paz antes de aceptar la batalla, las crónicas registran la oferta pero no el pensamiento interior de Enrique. La niebla de la mañana de octubre se asentó sobre el campo entre los ejércitos. Los franceses, enormemente superiores en caballería pesada, estaban en posición y listos. No habían dormido mal, no habían pasado hambre, estaban descansados, armados y confiados, y superaban en número a sus oponentes por un margen que cada principio de la doctrina militar medieval decía que era suficiente. Lo que no habían considerado adecuadamente era el campo mismo. El terreno entre los ejércitos había sido arado. Este no es un detalle menor. Un campo recién arado produce un tipo de barro fundamentalmente diferente al de la tierra sin arar, más profundo, más pegajoso, con una consistencia arcillosa que atrapa botas y cascos y tira de cada paso con una fuerza que se agrava con cada paso subsiguiente por el mismo terreno. Añádanse una semana de intensas lluvias otoñales, que múltiples fuentes contemporáneas confirman que habían caído antes de la batalla, y el campo entre los ejércitos no era simplemente inconveniente, era una trampa. El clima y la estación la habían fabricado, y lo que distinguía a los 2 ejércitos era qué lado podía ser destruido por ella. El campo de batalla en sí era un embudo geográfico. El terreno de lucha era un valle poco profundo de aproximadamente 900 a 1000 yardas de ancho en su punto más extenso, flanqueado al este por el bosque de Tramecourt y al oeste por el bosque de Agincourt. Los bosques eran lo suficientemente densos como para evitar que la caballería pasara a través de ellos de manera organizada. Esto significaba que toda la anchura del ejército francés, que con 20.000 a 36.000 hombres ocupaba un espacio enorme, solo podía desplegarse en profundidad, no en anchura. El frente que realmente podía entablar combate con los ingleses estaba determinado no por los números franceses, sino por la anchura del hueco entre los árboles. Para un ejército cuya ventaja principal era numérica, esto era geométricamente catastrófico. Enrique entendió esto antes de desplegarse. Su avance no fue una carga, fue un reposicionamiento deliberado.
Enrique movió toda su línea hacia adelante, aproximadamente 700 yardas desde su posición inicial, avanzando lentamente hasta que los arqueros de los flancos alcanzaron las líneas de árboles a ambos lados del campo. Esto logró dos cosas simultáneamente. Puso a los arqueros ingleses dentro del alcance de tiro efectivo de la posición francesa, unas 250 a 300 yardas, y eliminó permanentemente cualquier posibilidad restante de que una fuerza de caballería francesa rodeara el flanco inglés a través del bosque. Una vez que los flancos ingleses estuvieron pegados a los árboles, la geometría quedó establecida. Durante o inmediatamente antes de este avance, los arqueros clavaron estacas de madera afiladas en el suelo, en un ángulo que apuntaba hacia los franceses. La táctica se basaba en un precedente de 70 años, la misma tradición táctica inglesa que había ganado en Crécy y Poitiers. Lo que Enrique añadió en Agincourt fueron las estacas como una defensa formal, creando una barrera física que obligaba a cualquier carga de caballería a reducir la velocidad y recibir disparos, o a desviarse y recibir disparos. Las estacas no hacían la posición inexpugnable. Hacían que una carga de caballería fuera lo suficientemente costosa como para que necesitara tener éxito rápidamente para justificar su costo. Y el barro ya había hecho que cualquier cosa rápida fuera casi imposible. El despliegue francés colocó a la vanguardia aproximadamente 4.800 hombres de armas en la primera línea bajo d'Albret y Boucicaut. La batalla principal de unos 3.000 hombres de armas seguía, bajo los duques de Alençon y Bar. Una retaguardia bajo los duques de Orleans y Borbón completaba la formación. En los flancos, entre 800 y 1.200 caballeros montados fueron distribuidos para servir como la fuerza destinada a arrollar a los arqueros ingleses. Los ballesteros y tropas de proyectiles franceses fueron colocados detrás de los hombres de armas donde, cuando la batalla finalmente llegó, no contribuirían casi nada. Sir Thomas Erpingham cabalgó hacia el frente de la línea inglesa. Miró a 5.000 arqueros y 900 hombres de armas, enfermos, hambrientos, de pie en el barro, en un campo donde había llovido durante una semana. Levantó su bastón, lo lanzó al aire. Las fuentes contemporáneas registran la señal que dio como nestroque, que significa aproximadamente guión, bajo quote, guión, bajo dos guión, bajo. La línea inglesa avanzó las últimas yardas hasta el alcance letal. 5.000 arcos se levantaron juntos. El cielo se oscureció. Ambos bandos habían estado en posición durante lo que los relatos contemporáneos sugieren fue la mayor parte de la mañana. Los franceses esperaban refuerzos. Enrique esperaba que los franceses cargaran, esperando luchar defensivamente como en Crécy y Poitiers. Pero a medida que pasaban las horas y el ejército de Enrique se debilitaba por el hambre y la enfermedad, el cálculo cambió. Un ejército que se queda quieto y con hambre se deteriora. Un ejército que avanza, o lucha, o se retira. Y Enrique ya había decidido que no se retiraría. Así que avanzó, colocó las estacas y abrió fuego. Lo que ocurrió en los primeros minutos del enfrentamiento ha sido descrito por múltiples fuentes contemporáneas usando la misma imagen. Flechas oscureciendo el cielo. Esto no es un adorno literario. 5.000 arqueros a un mínimo de 10 flechas por minuto representan 50.000 flechas en el aire cada 60 segundos.
Solo en la primera descarga, el cielo entre los ejércitos se llenó de astiles con punta de hierro. La caballería francesa en los flancos cargó de inmediato, exactamente como estaba planeado. Eran la primera parte del plan francés en fallar. El análisis de John Keegan en El rostro de la batalla presenta un argumento que la mayoría de los historiadores militares posteriores han aceptado. En Agincourt, el efecto letal principal del arco largo contra la carga de caballería no fue contra los jinetes, sino contra sus caballos. Los hombres de armas vestían armaduras de placas que resistían las flechas en el peto y el casco. Pero los caballos, protegidos solo en la cabeza, eran alcanzados en los flancos y el cuerpo con cientos de flechas en segundos. Los caballos heridos en los cuartos traseros entran en pánico, rompen la dirección y huyen. El monje de Saint-Denis, el cronista real francés, documenta específicamente lo que sucedió después. Los caballos heridos y despavoridos galoparon de regreso a través de la infantería francesa que se estaba concentrando detrás de ellos. Estos eran los miles de hombres de armas que se preparaban para su propio avance. Los caballos que debían limpiar a los arqueros ingleses, en cambio, arrollaron las filas francesas, dispersando hombres, rompiendo la formación y convirtiendo el campo ya lodoso en algo considerablemente peor. Incluso esa fuerza reducida convirtió el terreno entre los ejércitos en un cenagal más profundo mientras iba y venía. La barrera de estacas contribuyó al fracaso. Ya fuera porque los caballos individuales fueran empalados o simplemente se desviaran ante la vista de la barrera. El efecto fue el mismo. La carga que debía neutralizar a los arqueros ingleses terminó en caos, bajas francesas y un campo revuelto que estaba a punto de recibir a miles de hombres con armadura de placas completa. D'Albret y Boucicaut se enfrentaron al momento que los soldados profesionales temen, la jugada de apertura fallando espectacularmente y el plan requiriendo ahora improvisación. La caballería se había ido. Los arqueros seguían allí, disparando. La vanguardia de 4.800 hombres de armas acorazados estaba a punto de avanzar a pie a través de 300 yardas de barro de octubre hacia 5.000 arcos que acababan de demostrar exactamente lo que podían hacer. Las matemáticas de lo que siguió ya se estaban decidiendo. Los hombres que caminaban hacia ellas simplemente no lo sabían todavía. 300 yardas. Esa es la distancia que la vanguardia francesa tuvo que cruzar. En condiciones ordinarias, 4.800 hombres de armas acorazados podrían cubrir 300 yardas en aproximadamente 3 minutos. En Agincourt, con barro hasta las pantorrillas que agarraba y retenía cada paso, vistiendo 50 a 60 libras de armadura de placas con visores cerrados contra las flechas, cubrir ese terreno tomó considerablemente más tiempo. La física era castigadora antes de que se blandiera una sola espada. La armadura de placas pesaba entre 50 y 60 libras, el equivalente a llevar una maleta llena en cada extremidad simultáneamente. En el barro, esa armadura se convirtió en un lastre que se agravaba con cada yarda cubierta. Los hombres que llegaron a la línea inglesa no eran los mismos que habían empezado 300 yardas atrás. Estaban exhaustos de una manera que la armadura de placas hace distintiva, incapaces de simplemente caerse y descansar, incapaces de respirar profundamente a través de visores que estrechaban el flujo de aire, incapaces de ver claramente a través de rendijas que reducían la visión periférica a casi nada.
Mientras tanto, los arqueros disparaban a los flancos. La gesta registra esto específicamente. Los arqueros en las posiciones anguladas a lo largo de las líneas de árboles estaban enviando flechas contra sus flancos continuamente. Esto significa que la vanguardia francesa no estaba siendo atacada solo desde el frente. El despliegue de los arqueros ingleses creó campos de fuego cruzados. Un hombre que avanzaba directamente al centro inglés era golpeado desde el frente y simultáneamente desde ambos lados. No había dirección desde la cual el acercamiento fuera cómodo. Lo que ocurrió en el punto de contacto ha sido descrito por las fuentes como un momento decisivo. No las flechas, no el barro, sino esto. La vanguardia francesa estaba tan densamente apiñada para cuando llegó a la línea inglesa que guerreros profesionales en magnífica condición física individual no podían levantar los brazos. Los hombres del frente caían y los de atrás, incapaces de ver lo que ocurría, seguían empujando. La segunda línea de batalla francesa llegó y añadió su masa a la presión, empeorando la compresión. Los hombres en el frente estaban siendo matados y caían. Los de atrás estaban parados sobre ellos. Los de más atrás estaban parados sobre los que estaban sobre los muertos. La gesta describe 3 grandes montones de muertos creciendo alrededor de los estandartes ingleses, montones que eventualmente crecieron más que la altura de un hombre. La gesta admite que, incluso en este caos, el peso del avance francés inicialmente empujó hacia atrás a los hombres de armas ingleses en algunos lugares. La línea se dobló, pero resistió porque los hombres que la sostenían no tenían a dónde ir. La línea de batalla principal francesa se había unido ahora a la presión. La retaguardia observaba. La carnicería frente a ellos les habría dicho lo que venía. En el momento en que los franceses llegaron al cuerpo a cuerpo, las matemáticas del arco largo se volvieron irrelevantes. No puedes disparar flechas en una melee donde tus propios hombres están luchando contra el enemigo, pero puedes cambiar de arma. Y los arqueros ingleses, equipada ligeramente por diseño, vistiendo jubones acolchados y cuero en lugar de placas, hicieron exactamente eso. Soltaron sus arcos y entraron en la melee con hachas, dagas y armas de mano. Lo que siguió no fue, por ninguna definición objetiva, una lucha justa. Considera la asimetría. Los hombres de armas franceses habían marchado 300 yardas a través del barro profundo, bajo fuego continuo de flechas, hacia una presión tan severa que apenas podían mover sus armas. Los arqueros ingleses, por el contrario, habían estado parados, habían gastado principalmente esfuerzo de brazos y llegaron al combate cuerpo a cuerpo en una condición física considerablemente mejor. Su equipo ligero les permitía moverse libremente en el mismo barro que estaba matando a los franceses por su peso. Matar a un hombre con armadura de placas completa requería o bien quitarle el casco, atacar a través de las rendijas de los ojos o clavar una hoja en una articulación. Estas eran técnicas a sangre fría, no la gloria del campo de batalla que describía la literatura caballeresca. Lo que siguió fue la destrucción sistemática de la aristocracia militar francesa. Charles d'Albret, condestable de Francia, murió en la melee. El duque de Alençon luchó hasta llegar a Enrique personalmente, casi capturando o matando al rey antes de ser abatido. El duque de Bar murió. El duque de Brabante murió. 9 condes. El almirante de Francia, David de Rambures, maestro de ballesteros, murió junto a 3 de sus hijos. Las listas de los heraldos confirmarían eventualmente 3.069 caballeros y escuderos muertos con identificación heráldica,
y otros 2.600 cuerpos encontrados sin escudos de armas. El propio Enrique V estuvo en la primera fila en todo momento. Al enterarse de que su hermano menor Humphrey, duque de Gloucester, había sido herido, Enrique y su guardia personal cortaron a través de la melé para protegerlo personalmente hasta que pudo ser puesto a salvo. En el curso de esta lucha, Enrique recibió un hachazo en su casco que arrancó un trozo de la corona fijada a él. No estaba dirigiendo la batalla desde una posición segura. Estaba en ella. La lista de muertos franceses, escribió un historiador, se leía como un pase de lista de los líderes militares y políticos de la generación pasada. 3 horas de lucha. El condestable de Francia en el barro. 3 duques, 9 condes. Lo que sucedió después conmocionaría a los contemporáneos tanto como la propia matanza. La batalla casi había terminado. La vanguardia y la batalla principal francesas habían sido efectivamente destruidas. La retaguardia, la tercera línea francesa, observaba y no avanzaba. Se habían tomado prisioneros franceses de alto rango durante toda la melé. La economía de rescates de la guerra medieval estaba funcionando exactamente como se suponía. Entonces ocurrieron 2 cosas. Y Enrique V dio una orden que los historiadores modernos han analizado consistentemente como uno de los actos más éticamente complejos de su reinado. El primer evento, llegaron informes a Enrique de que una nueva fuerza francesa se estaba reuniendo para una carga. El segundo evento, una incursión en el tren de equipaje inglés por parte de un señor local llamado Isambard d'Azincourt, que se apoderó de algunos de los tesoros personales de Enrique, incluida una corona. El cálculo de Enrique fue directo y brutal. Su ejército estaba exhausto. Los prisioneros que habían tomado eran guerreros profesionales rodeados de las armas de los muertos. Si una nueva fuerza francesa atacaba y los prisioneros tomaban armas, los ingleses enfrentarían una amenaza desde dentro y desde fuera simultáneamente. Según los análisis, los caballeros ingleses se negaron a participar en lo que Enrique ordenó a continuación, por motivos de caballerosidad y prácticamente por la enorme pérdida financiera que representaba matar prisioneros. Enrique ordenó a un escudero y a unos 200 arqueros que llevaran a cabo las ejecuciones. Los métodos incluyeron degollamientos e incendios de edificios donde se habían refugiado prisioneros heridos. ¿Cuántos murieron es incierto? John Keegan estimó que probablemente se produjeron cientos de muertes en lugar de miles antes de que Enrique rescindiera la orden. Investigaciones en la Universidad de Southampton identificaron al menos 320 prisioneros franceses de alto estatus que fueron rescatados con éxito después de la batalla, evidencia directa de que un número significativo sobrevivió. La evaluación moral contemporánea no fue la que los lectores modernos podrían esperar. Los cronistas franceses no culparon al rey personalmente. Culparon a los comandantes franceses cuyo fallido contraataque creó la situación. Lo que horrorizó a los contemporáneos no fue tanto la matanza en sí, sino la violación de la convención de que los nobles debían ser capturados y no matados. Enrique había violado ese pacto. Sus propios caballeros se habían negado a ayudarlo a hacerlo. Lo que no es complicado es que sucedió. Enrique V, el rey guerrero ideal, ordenó la matanza de prisioneros desarmados en el momento de una de las mayores victorias de Inglaterra. La historia no simplifica a sus héroes para nuestra conveniencia. Pocas cosas en la historia militar son tan reveladoras como un ejército que observa una batalla y elige no unirse a ella.
La retaguardia francesa, miles de hombres que habían marchado a Agincourt, ahora se quedaba al fondo del campo y observaba cómo morían en el barro los restos de las dos primeras líneas. Tenían los números. Un ataque disciplinado de miles de hombres frescos en ese momento podría concebiblemente haber cambiado algo. No cargaron. Enrique envió un heraldo a la tercera línea con un mensaje. Si avanzaban, no recibirían cuartel. La amenaza era creíble. El cálculo fue inmediato y racional. La batalla estaba perdida. Entrar ahora era morir. El honor tenía sus límites. Sin embargo, un pequeño grupo rechazó el cálculo y realizó una carga final que terminó tan desastrosamente como todas las demás. La retaguardia se disolvió. Los hombres abandonaron el campo de batalla individualmente y en grupos. La tercera línea francesa, la reserva que nunca asestó un golpe, votó con los pies. Aquí es donde los heraldos se volvieron importantes. A lo largo de la lucha, los heraldos de ambos ejércitos habían ocupado una posición neutral designada. Eran los encargados de llevar los registros, determinar qué había pasado, quién había muerto y cómo se llamaría la batalla. Enrique convocó a los heraldos de ambos bandos. El principal heraldo francés, Montjoie, confirmó que la batalla estaba concedida. Enrique preguntó el nombre del lugar fortificado más cercano. Azincourt, le dijeron. Enrique declaró la victoria y la nombró en consecuencia. La batalla de Agincourt había terminado. Lo que quedaba era el recuento, y el recuento iba a revelar algo que los hombres de ambos bandos quizás aún no habían comprendido del todo. Los números transformarían una victoria militar en uno de los días más trascendentales en la historia de la Guerra de los 100 años. El mariscal Boucicaut, que había argumentado en contra de luchar y sobrevivió, estaba entre los prisioneros. Charles d'Albret, que también argumentó en contra y no sobrevivió, yacía entre los miles de cuerpos. Los hombres que habían tenido razón sobre todo terminaron el día en los dos lugares donde la guerra pone a los hombres que tienen razón demasiado tarde, bajo tierra o en cadenas. Los heraldos trabajaron durante la tarde. Su tarea era sistemática, identificar cada cuerpo por el dispositivo heráldico en su armadura, registrar el nombre y colocarlo en el registro oficial. Un mínimo de 5.669 nobles y hombres de armas franceses fueron confirmados muertos, con estimaciones que sitúan el total de muertos franceses en aproximadamente 6.000 u 8.000. Los nombres de los muertos cuentan la historia. 3 duques reales, 9 condes, el condestable de Francia, el almirante de Francia, David de Rambures, maestro de ballesteros, y 3 de sus hijos, toda una generación masculina de una familia, desaparecida en una tarde. En algunas regiones del norte de Francia, el efecto fue la eliminación de familias nobles enteras en la línea masculina, una aristocracia terrateniente aniquilada. Frente a esto, las pérdidas inglesas, aproximadamente 400 muertos. La baja inglesa de mayor rango fue Eduardo, duque de York. Se cree que cayó y murió asfixiado o aplastado en la melee. Su título pasó a su sobrino de 4 años, Ricardo. La proporción de bajas es de aproximadamente 15-1 o incluso 20-1. Representa una de las asimetrías más extremas registradas en el período. Entre los prisioneros que sobrevivieron estaba Carlos, duque de Orleans, sobrino del rey francés. Permanecería en cautiverio inglés durante 25 años. El mariscal Boucicaut murió en cautiverio años después. 8.000 o 6.000.
no eran abstracciones, eran esposos, padres, hijos, hermanos. La batalla duró 3 horas. El dolor que creó duró una generación. Enrique marchó con su ejército hacia Calais. Llegó de regreso a Londres el 23 de noviembre de 1415. Lo que siguió fue un triunfo sin paliativos. Coros cantaron en las puertas de la ciudad. Las doncellas con panderetas bordeaban las calles. Los estandartes proclamaban a Enrique rey de Francia y de Inglaterra. Enrique entró en Londres vistiendo un casco sencillo, sin una exhibición magnífica. Atribuyó la victoria enteramente a Dios. Procesionando detrás de él estaban los nobles franceses capturados. Poco después de la batalla, un compositor anónimo produjo el Agincourt Carol, una de las primeras canciones populares documentadas en inglés, que celebra la victoria y presenta a Enrique como el instrumento del juicio de Dios. Su coro, _quote, _5, da las gracias a Dios. Las implicaciones políticas fueron profundas. Agincourt legitimó su reclamo a la corona. El hijo de un usurpador regresó a Inglaterra como _quote, no 6 _. La dinastía Lancaster ahora tenía algo que nunca había poseído: legitimidad basada en la victoria. En Francia, mientras tanto, Carlos VI sufrió otro episodio psicótico al recibir la noticia. La facción Armagnac estaba destrozada, y el duque de Borgoña comenzó a mover sus fuerzas hacia París. El vacío de poder era enorme. El mito comenzó el día en que Enrique cabalgó por Londres. Shakespeare lo refinaría 184 años después, pero la creación original fue enteramente histórica. La victoria en Agincourt no le dio a Enrique Francia, le dio la oportunidad de ganar Francia. Enrique regresó a Francia en 1417 con un segundo ejército más grande para una conquista sistemática, ciudad por ciudad. Desmanteló la resistencia francesa en Normandía. Lo que hizo posible el final fue un asesinato que él no cometió. En septiembre de 1419, el duque de Borgoña, Juan el Intrépido, fue asesinado por agentes del Delfín. Esto llevó al nuevo duque de Borgoña, Felipe el Bueno, a una alianza con Inglaterra. El Tratado de Troyes, firmado el 21 de mayo de 1420, fue la culminación de todo lo que había comenzado en Agincourt. Enrique V fue reconocido como regente de Francia y heredero del trono francés. Se casó con Catalina de Valois, hija de Carlos VI. Los dos reinos debían pasar a Enrique y sus herederos. Este fue el momento en que el sueño de los Plantagenet estuvo más cerca de la realidad. También fue el más fugaz. Enrique V murió el 31 de agosto de 1422, a los 34 años de disentería. Murió 2 meses antes que Carlos VI de Francia. En una ironía de la historia, el rey más joven y sano murió antes que el anciano incapacitado. Enrique V nunca llegó a ser rey de Francia. Su heredero tenía 9 meses. El niño que heredó el trono, Enrique VI, no poseía los dones de su padre y acabó sufriendo la incapacidad mental de su abuelo materno. La posición inglesa se desintegró. Juana de Arco comenzó sus campañas en 1429. Para 1453, Inglaterra había perdido todo territorio francés excepto Calais. El duque de Borgoña llegó a París antes incluso de que Enrique abandonara Francia. La guerra civil en Francia se profundizó con Agincourt. Las fuentes francesas se refieren a la batalla como le jour maudit, el día maldito. La literatura de duelo producida en Francia es extensa.
Christine de Pizan escribió sobre el dolor de las nobles francesas. Alain Chartier presentó a 4 damas discutiendo quién sufría más, la que perdió a su amante por la muerte, por la captura, por la huida o por la incertidumbre. Las dimensiones sociales de la pérdida fueron catastróficas. La eliminación de la clase administrativa y militar desestabilizó la gobernanza local. La alianza borgoñona finalmente resultó tan desastrosa para Francia como la batalla misma. Una Francia decapitada en Agincourt no pudo gestionar las amenazas. Lo que detuvo la hemorragia fue Juana de Arco. Ella cambió la marea militar. Fue quemada en la hoguera en 1431. Para 1453, Francia había expulsado a los ingleses. El día maldito duró 14 años hasta que Francia encontró a alguien lo suficientemente valiente para detenerlo. El campo de batalla hoy es tierra de cultivo privada. Hay un museo en el pueblo, pero el campo en sí no tiene monumentos. El suelo ha sido arado durante 600 años. Crece trigo y no recuerda la sangre que bebió en octubre de 1415. Las palabras que la mayoría de los angloparlantes asocian con Agincourt fueron escritas 184 años después de la batalla. El discurso del Día de San Crispín de Shakespeare, __quote, _7, __, es una literatura magnífica, pero es una composición de 1599. La gesta registra que Enrique sí habló a sus tropas, pero de manera calmada, atribuyendo todo a Dios. Shakespeare exageró las probabilidades e inventó la retórica sobre una base real. Anne Curry señala que la imagen de la batalla en la mente de la gente es la de Shakespeare, lo que ha afectado la cultura escrita. El discurso fue citado en las guerras mundiales para sostener la moral inglesa. Esta apropiación tiene costos. Shakespeare casi no menciona la matanza de prisioneros. Su tratamiento de las bajas francesas es triunfalista. Las cifras que pone en boca de Enrique son exageraciones de las crónicas medievales. Shakespeare consagró la batalla, y la consagración es un proceso diferente al entendimiento. Las listas de los heraldos tienen 3069 nombres. El mito tiene un discurso. La historia vive en la tensión entre ellos. 6 cierres de análisis han producido un consenso sobre lo que salió mal para Francia. Primero, el terreno como arma. Enrique resolvió un problema de geometría. Los bosques impidieron que los franceses usaran su ventaja numérica. Segundo, el fallo en la estructura de mando. D'Albret y Boucicaut tenían razón, pero fueron desautorizados por el rango social. Tercero, los límites de la superioridad numérica. Los números sin inteligencia táctica se convierten en masa. Cuarto, conocimiento institucional versus genio individual. Enrique no inventó tácticas. Aplicó un manual de 70 años con disciplina. Y el quinto, la matanza de prisioneros sucedió. Un hombre capaz de un genio disciplinado también fue capaz de ordenar una atrocidad bajo presión. La historia no es una obra moral. Agincourt lo demuestra. Un palo de madera lanzado al aire por un anciano. Esa fue la señal. Ahí empezó todo. En la mañana del 25 de octubre de 1415, unos 6.000 soldados ingleses estaban en un campo arado, enfermos y hambrientos. Sir Thomas Erpingham lanzó su bastón. Los arqueros prepararon sus flechas. El cielo se oscureció. Lo que siguió fueron 3 horas. 3 horas que diezmaron a la aristocracia de Francia. El campo de Azincourt hoy crece trigo.
La batalla duró 3 horas, pero 600 años no han sido suficientes para dejar de discutir sobre lo que significa. Enrique V tenía 28 años. Tenía una corona que su padre robó y un campo de batalla que el clima fabricó. Y en una mañana de octubre demostró que los números solo son destino hasta que dejan de serlo. El viejo lanzó el palo. El cielo se oscureció. El resto es historia. De la real, la que se niega a ser simple y carga con el peso de miles de nombres que los heraldos tuvieron que contar uno a uno en el barro y la mortecina luz de octubre.